Iglesia, cuando algo se convierte en vital para la vida, ese algo se convierte en un suministro, ¿cierto? Una fuente de dependencia para la vida misma. Por ponerte un ejemplo, un bebé en su proceso de gestación muchas veces se convierten vitales muchas cosas alrededor de ese bebé. Ese bebé no se puede sostener por sí mismo. Ese bebé no puede decidir al mes uno, yo voy a salir del vientre de mi madre para en mis propias fuerzas terminar mi proceso de gestación. No, ¿verdad? Eso no sucede, eso es locura, a eso se le llama aborto y no vino del bebé, vino de otras fuentes externas que corrompieron ese proceso de gestación. El cordón umbilical es una de esas cosas. La dependencia de ese ser a ese pedazo de carne, ¿no? que se forma también a un lado de él en el vientre de su madre es crucial, ya que de este obtiene los nutrientes que le van a dar vida por 9 meses para continuar su desarrollo, su proceso de gestación, ¿cierto? Y no nada más eso, una vez que ese bebé nace y sale y le cortan ese cordón, ¿qué sucede? El bebé ya se puede sostener solo, ya puede ser independiente. No, ¿verdad? Su dependencia continúa. El bebé nace, pero su dependencia continúa. No pasarían más de 48 horas sin que ese bebé pudiera permanecer con vida, al menos que éste dependa de la leche de su madre o de la fórmula, según sea el caso. De forma que eso que le trae vida se convierte en su fuente de dependencia. ¿Alguna vez, por ejemplo, has visto árboles que muden de raíz? No ves eso, ¿verdad? Mudan follaje, tal vez mudan de corteza, tal vez, pero no de raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la raíz la que absorbe los nutrientes de la tierra para que este árbol se sostenga con vida. El árbol entero depende de la raíz que está bien arraigada en la tierra, expandiendo sus fronteras. ¿Para qué? Para que ésta absorba todo lo que trae vida a ese árbol y del cual se alimenta el árbol entero. De otra forma, sin esta raíz, este árbol moriría, ¿cierto? Sé de casos aún de árboles enteros que son, bueno, árboles por decirlo enteros, pero en realidad son a escala, son pequeños, que son injertados a otro tipo de raíz. ¿Por qué? Porque estas raíces a las que van a ser injertados, este árbol, esta ramita, si lo quieres llamar así en su proceso pequeño de infancia, ajá, este árbol es injertado a otro tipo de raíz que no le pertenece originalmente a este árbol. ¿Por qué? Porque esas raíces son conocidas por ser más duraderas, por absorber más recursos de la tierra, aún en tierras que son difíciles de absorber recursos. Y como consecuencia, estos árboles crecen más rápido y pueden darse en regiones en las cuales morirían de no ser porque están injertados a otro tipo de raíz que es más fuerte contra las adversidades del clima. Estos injertos les ayudan a sostenerse con vida. Árboles que no podrían subsistir en cierta región, ahora pueden subsistir. ¿Por qué? Porque están atados, están injertados a una raíz más fuerte, que es la que los alimenta y les da vida a todo su ser. De la misma forma, un corazón avivado por Dios, un corazón donde hubo intervención divina de parte de Dios para que éste fuera avivado, es imposible que éste no viva en completa dependencia a aquello que le trajo vida. Aquello que inició vida en ese corazón, no de repente ese corazón puede decir, ya tengo vida, me aparto de esa fuente, de ese suministro que me trajo vida a través de un milagro. No puede, eso es locura. Ese suministro, eso que le trajo vida con poder, ahora se convierte en su fuente de vida. Está atado a él de por vida. La semana pasada, iglesia, vimos cómo es que la intervención divina en la vida de una persona es necesaria para que ésta camine bendecida y en pureza. Explicamos que la intervención divina
Es manifestada en un avivamiento espiritual que Dios provoca en los corazones de las personas, corazones que estaban muertos y sin vida, que buscaban todo menos los caminos de Dios y su palabra, todo menos su persona y su persona en sus términos. Esta mañana vamos a ver y vamos a seguir hablando más sobre este tema del avivamiento y veremos un poco más a detalle aspectos de lo que dice el título de mi sermón esta mañana. Que un corazón avivado por Dios es un corazón dependiente a su persona. Un corazón avivado por Dios es un corazón dependiente a su persona, iglesia. Iglesia, de la misma forma que un bebé con vida es dependiente al cordón y a la leche de su madre, de la misma forma que un árbol con vida es dependiente a esa raíz que absorbe sus nutrientes, que para sostenerlo con vida, de esa misma forma, un corazón avivado por Dios es un corazón dependiente a su persona. Y para ver aspectos de esta verdad, he dividido mi sermón en 8 marcas. 8 marcas que vamos a extraer de cada uno de los 8 versículos que componen nuestra sección del texto esta mañana. 8 marcas de una verdadera dependencia a Dios, a su palabra. A su palabra, ¿por qué? Porque todas tienen que ver con su palabra. Lo dijimos en el primer sermón, en el primer mensaje de nuestra serie. Hablar de Dios separado de su palabra es tan tonto como hablar de un pan sin su elemento esencial, que es el trigo, o de hablar de las arterias, de un corazón, pero sin arterias, ¿cierto? Es tonto, un corazón tiene arterias, y eso lo caracteriza, o hablar de un elefante sin trompa. Es absurdo, ¿cierto? Hablar de un elefante sin trompa. El elefante se caracteriza por su trompa. De esa misma forma, hablar de Dios y no hablar de su palabra es absurdo, es tonto. A Dios le caracteriza el poder de su palabra. Así que mi avivamiento de corazón no encuentra su sustento y dependencia total en su palabra. Si esto no sucede, para que esto provoque transformación en mi vida, entonces no es de Dios de quien estoy hablando. Si su palabra no es crucial, no es elemental, no es primordial, no es de Dios de quien estoy hablando. Y no es el Dios de la Biblia quien ha avivado mi corazón en verdad. Así que mientras vamos avanzando en estas marcas que me gustaría que viéramos esta mañana, me gustaría que las vieras de manera muy personal. Imagínate que estás en la cita del doctor, un doctor espiritual que es Dios, y Dios te quiere hacer un chequeo de doctor, donde cada una de estas marcas es como un síntoma que va a revelar la sanidad de tu corazón, para determinar si en verdad ha sido avivado por Dios, o si necesitas un avivamiento de lo alto, una intervención divina que solo Dios puede lograr cuando toca los corazones de los suyos. Así que veámoslo así esta mañana, ¿te parece? Imagínate que estás en ese consultorio espiritual donde tu doctor que tienes enfrente es Dios y te va a hacer un chequeo para ver cómo andamos con respecto a ese avivamiento que Él trae a los corazones de las personas. Y la primera de estas marcas la vamos a encontrar en el versículo 25, que es el primer versículo de nuestra sección del texto esta mañana en Salmo 119. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a leer juntos ese pasaje. Dice así: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Iglesia, la primera idea, la primera marca que revela un verdadero avivamiento, según este texto que acabamos de leer, le quise poner así: es una marca que demuestra sumisión y necesidad de su palabra, necesidad de la palabra de Dios, como dice el primer énfasis de mi sermón. Esa es la primera marca que demuestra una verdadera dependencia a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le puse así? Leamos el texto nuevamente. Dice: postrada está mi alma en el polvo. ¿Qué te transmite un alma postrada?
Bueno, te puede transmitir muchas cosas, ¿cierto? Puede ser que la persona se cayó y por eso está postrada, ¿no? Pero una alma postrada no nada más se cae y más bien si nada más se cayó se vuelve a levantar rápidamente, pero aquí la idea es más de una persona que está en constante postración, en constante humillación, en constante sumisión, le quiero llamar así, una sumisión de su alma. Su alma está sometida a algo que la alma entiende que es superior a su persona, que está por encima de sí mismo y como tal se postra, como imagínate esas películas donde ves al rey, ¿cierto? El rey sentado en su trono con su báculo, donde tiene a sus guardias a un lado y entra una persona y lo primero que hace antes de explicar cualquier cosa al rey, antes de hacer cualquier petición al rey, lo primero que hace es postrarse ante el rey. ¿Por qué? Porque reconoce su autoridad, reconoce su poder, reconoce su señorío sobre esa tierra y reconoce que el rey aún tiene la vida de esa persona en sus manos, por eso se postra. Esa es la misma idea de lo que un corazón avivado obtiene. Esa es una marca de un corazón avivado. Ahora reconocemos que tenemos a alguien a quien nos tenemos que postrar. Y no es cualquier persona, no es cualquier rey de la tierra, no es cualquier presidente o dictador terrenal. Es el Dios de los cielos, el que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Ante ese se postra el alma de una persona que ha sido avivada y que ahora reconoce su dependencia de ese rey, que ahora vive bajo la autoridad de ese reino, se postra en el polvo. Esa es una marca de una alma que ha sido y que ha experimentado un corazón de avivamiento. Y la segunda parte me gusta, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Es esa misma idea de he sido vivificado y por eso me postro, pero reconozco esto, que sigo teniendo una necesidad muy grande de que me sigas vivificando. No es que me inyectaste una vacuna, Dios, donde has vivificado ese corazón, donde antes era de piedra y ahora es de carne, y ahora el corazón se dicta sus propias reglas, ahora el corazón camina sus propios caminos. No, es todo lo contrario. Ahora me someto a tus reglas. Ahora reconozco mi dependencia a ti porque reconozco que antes caminaba de forma que a ti no te placía en lo absoluto. Así que vivifícame conforme a tu palabra. Está reconociendo que su palabra es esencial. Está reconociendo la necesidad de esa palabra en su vida, de la misma forma que un bebé reconocería la necesidad de la leche de su madre, que un bebé diría, sí, gracias por el cordón umbilical por 9 meses, pero madre, adivina qué, sigo dependiendo de ti, necesito leche que viene de ti. De esa misma forma vemos en el texto esa idea. Un corazón, iglesia, que en verdad ha sido avivado y que vive dependiente a la palabra, muestra esta marca: sumisión y necesidad de la palabra de Dios. La misma palabra que le trajo vida para salvación es la misma palabra que lo sostiene en esa salvación y lo ayuda a perseverar en todo su recorrido de su caminar con Dios. Así que, ¿qué pones en tu lista? Suponiendo que el doctor de ese hospital espiritual te entrega una hoja para que tú también vayas haciendo un chequeo según tu propia percepción, según tu propio análisis y evaluación. ¿Qué pondrías? ¿Le pondrías un check, una palomita? ¿O más bien te quedarías pensando? O igual y le pondrías media palomita. O marcarías con lápiz, porque no estás seguro si el doctor va a estar de acuerdo con tu propia evaluación. Entonces, para después poder borrar tal vez y tomar el medicamento correcto. Vamos a ver la siguiente marca. La siguiente marca tiene que ver con el siguiente texto de nuestro mensaje esta mañana, versículo 26. Vamos a leerlo juntos. Dice, de mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Imagínate esa misma declaración en una posición de postramiento. Síguete imaginando en ese lugar. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Iglesia, la siguiente marca que demuestra una dependencia a Dios y su palabra es la marca de confesión y sed de su palabra.
Confesión y sed de su palabra. Aquí la idea no es tanto de mis caminos te conté, así como que muy jovial, así de que, Dios, tú sabías que tenía este problemita por ahí y vine y te lo conté. O no, tú sabías que yo quería ese carro y vine y te lo conté. No, la idea no es esa, quítatela de tu mente. La idea sigue siendo en esa actitud de postrarse, de reconocer quién soy yo y quién es aquel ante el cual estoy en su presencia, ese rey soberano, ese Dios de la tierra. Ese que con la palabra de su poder me sostiene y me trae vida. Así que, ¿de qué le está contando? Pues seguramente la idea es más en referencia a sus pecados, a su vileza, a lo que su necesidad de él revela, que aún le falta, que aún necesita conformarse a sus caminos, que aún necesita conformarse a su carácter. Esa es la idea de un corazón que ha sido avivado. Un corazón que ha sido avivado está en constante confesión hacia su Señor. Constantemente confiesa su pecado y lo trae a la atención de su Rey. ¿Por qué? Porque su palabra es como un espejo. Y que cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando somos confrontados con ella, más bien cuando nos comparamos con ella, ella nos confronta. Y la única respuesta lógica ante esa confrontación es confesión. Es si yo leo que ahí en la palabra dice que sus hijos perseveran y que guardan sus caminos con rectitud y yo no veo rectitud en una área de mi vida, entonces yo tengo que venir a Dios rogándole, pidiéndole perdón, confesando mi pecado. Confesándole que yo no veo eso en mí, en esta o en esta otra área de mi vida. Y así con cada aspecto de las cosas que Dios demanda de los que viven en su reino, de los que han sido avivados. Yo vivo en confesión continua. Y la única forma en la que eso va a ser verdad es si yo estoy expuesto constantemente a la palabra. Y por eso es la segunda parte, dice, enséñame tus estatutos. Y tú me has respondido, dice, enséñame tus estatutos. Cuando nosotros nos confesamos, Dios nos responde. Y no nos responde con un látigo. A los que hemos sido avivados, nos responde con humillación, con consuelo, con traer paz a nuestras vidas y con poder de lo alto para perseverar en aquello en lo que hemos caído en el fango, en aquello que nos quiere esclavizar nuevamente al pecado. Esa es la respuesta. Él responde. ¿Y de qué depende también que responda? Que yo tenga una actitud humilde, una actitud de sed, de querer ser transformado por esa palabra, de quererme parecer a ese libro cuando lo abro, de quererme identificar y decir, me veo bien, me veo como en el libro. ¿Y cómo se va a lograr así si yo tengo una actitud humilde en donde le estoy diciendo a Dios, enséñame tus estatutos? Cuando alguien tiene sed de la palabra, está en un constante aprender de la misma. Me imagino que te has topado con personas que todo el tiempo se la pasan enseñando. Lo único que hacen es enseñar. Pocas veces los ves recibir de los demás. Y muchas veces nos confundimos, pensamos, es que obviamente tiene que enseñar porque pues sabe mucho y encima de eso tiene la habilidad de enseñar y pareciera que es algo que tiene su lógica, pero no. En realidad, la persona que tiene sed en su palabra es más un estudiante que un maestro. Esa es la realidad. Alguien que tiene sed en su palabra es más un estudiante que un maestro. Hace ya un año tal vez asistía una persona a la iglesia, ya era una persona de edad, y cuando se le exhortó de parte del Ministerio de las Mujeres que comprara el libro que iban a estar llevando como estudio, como guía para estudiar la palabra, la persona fue así, no, ya tengo muchos libros, yo ya me los he leído todos, casi, no lo dijo con esas palabras, pero esa era su actitud. No, ya tengo muchos libros, yo ya he leído mucho, ya he estudiado mucho, ya. La pregunta es, ¿en realidad esa persona tenía una sed de la palabra de Dios? Porque ya había leído muchos libros. Un libro más estaba de más, ¿cierto? En su perspectiva. En realidad tenía una sed genuina por la palabra de Dios, como para quererla estudiar en conjunto con las otras mujeres. Una mujer ya anciana de edad, que tal vez si en verdad tenía tanta sed como decía tenerla y si en verdad sabía mucho como ella pensaba que sabía, pues con mayor razón tenía que haber comprado ese libro.
¿Para qué? Para ayudarles a otras, animarlas a otras a entender cosas que supuestamente ella ya había entendido. Pero cuando la sed no es genuina, cuando el corazón no ha sido avivado, esas son las respuestas de aquellos que pretenden vivir en dependencia de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál sería tu evaluación aquí? ¿Le pondrías check? Vivo en constante arrepentimiento, confesando, estoy constantemente siendo expuesto a la palabra de Dios, la abro constantemente o la abro cuando me pide el pastor que abra mi Biblia, o cuando me pide el ministerio que tengo que abrir mi Biblia porque te compré el libro que me dice que vaya a la Biblia. O vivo en constante dependencia, en confesión, en sed de la palabra. Todo el tiempo estoy siendo un estudiante de la palabra. No importa si eres pastor, si eres diácono o si no eres nada, si eres el que mueve las sillas, eso es lo mismo. Todos somos estudiantes de la palabra, nadie es más que nadie. Todos tenemos la misma dependencia, todos los que hemos sido avivados seguimos aprendiendo y seguimos viviendo en humildad, respondiendo en sed por la palabra. Así que le das check a tu lista, a tu evaluación de doctor, o igual, lápiz por ahí, por aquello de que tienes que usar la goma para borrar. El siguiente énfasis es el que dice en el siguiente versículo 27, dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. El siguiente énfasis, la siguiente marca que tú tienes que ver para reconocer si tu corazón ha sido avivado y está caminando en avivamiento es el de humillación y meditación en su palabra. Humillación y meditación en su palabra, ¿te das cuenta? Cuando alguien reconoce que es un estudiante, que está en constante aprendizaje, que a Dios no terminas de conocerlo, así te memorices este libro entero y aún así lo entiendas todo al pie de la letra, estás en constante humillación de decir estas palabras, hazme entender el camino de tus preceptos. Alguien que reconoce que necesita que se le explique algo, o tal vez ya lo entiendes en la cabeza, pero necesitas que se te explique de forma que lo puedas aplicar a tu vida, en tus diferentes contextos de vida. Eso pasa mucho. Muchas veces pensamos que la persona ya se aprendió el versículo, ya hasta lo usa para aconsejar a otros, pero esa misma persona ni siquiera sabe cómo aplicarlo en su propia vida. ¿Y por qué? Porque hay orgullo, no hay humillación. No sabe aplicarlo en sus diferentes contextos de vida porque no vive humillado. La palabra no lo ha humillado lo suficiente como para que la persona esté en constante búsqueda de que alguien le haga entender sus caminos y sus preceptos. La correcta aplicación de esa palabra. ¿Cómo es que camino a la luz de este texto esta prueba, esta tribulación, esta aflicción? ¿Cómo la camino? ¿Cómo es que funciona? Lo leo y no me trae el consuelo que dicen que me debe de traer. ¿Por qué es? Pues porque no lo puedo aplicar correctamente. Necesito que alguien me enseñe. Y cuando eso es verdad, cuando una vez que lo aprendo, una vez que ya entiendo, no, lo primero que hago es no correr y enseñárselos a otros. Porque otra vez ahí revela un poco mi orgullo. Lo primero que hago es contemplar, meditar en las maravillas de esa verdad. Hacerlo más mío cada vez, de forma que al rato ya no tenga que ir por consejo, pero no tanto porque hay orgullo, sino porque ahora ya entendí, ya me hicieron entender, ahora sé cómo aplicarlo en mis diferentes contextos de vida. Pero para que eso suceda tengo que seguir meditando en esa palabra, tengo que seguir llenándome de esa verdad, contemplando esa maravilla, de ese principio, de lo que Dios es y Él quiere para mi vida. ¿Te das cuenta? Así que esa es otra marca, iglesia, meditación, humillación a la palabra. Ese eres tú. Te humillas constantemente eres de los que te acercas y traes a la atención a alguien que tal vez sabes que ya va más adelante en su recorrido y le pides consejo. Y cuidado, no estoy hablando de alguien que sabe seminario, que se salió del seminario, porque conozco muchas personas que han salido del seminario y no saben aplicar nada de lo que les enseñaron. ¿Por qué? Porque nunca lo vivieron a la luz del contexto de una iglesia local sana, donde les enseñaran a vivir esto. Así que quítate de la cabeza seminaristas, y con eso no estoy diciendo que el seminario está mal, y tampoco estoy diciendo que no todos los seminaristas saben hacer una correcta aplicación.
Pero no pienses así, no pienses conocimiento intelectual, piensa en vivencia, piensa en experiencia, piensa en modelo, cómo esa persona está modelando esto que yo necesito entender. En eso piensa. ¿Ese eres tú? ¿Te humillas? ¿Te humillas como se humilló? ¿Recuerdas? Estuvimos en la serie de Hechos, está el eunuco, era de alguna forma algo como realeza de donde venía, etíope, y se acerca un Felipe que ni siquiera lo conoce y que va a pie, no va en su carruaje, y le pregunta, ¿entiendes eso que lees de Isaías? Y el eunuco no se enorgullece, se humilla, y le dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Hazme entender. Así que muchas veces, te lo digo bien y te lo digo de frente, la mayoría de las veces Dios te va a hacer entender cosas de su palabra a través de aquellos a los que Él ya hizo entender. Es como una cadenita. No esperes que de repente se ilumine un rayo del cielo y digas, Eureka, ya entiendo, gloria a Dios, tengo al Espíritu. Si el Espíritu está obrando en tu corazón, te humillas, meditas en su palabra y reconoces que necesitas de los que te rodean, que Dios también ya avivó e iluminó sus corazones. Normalmente esa es la forma en la que Dios va a hacer entender a las personas. Así que desmantela de tu mente toda idea de que tengo al Espíritu y con el Espíritu es suficiente. No, vives equivocado, vives engañado. Satanás te tiene cegado. El Espíritu no es suficiente, el Espíritu está en todos aquellos que han sido regenerados, aquellos en los cuales mora y los cuales quiere usar para enseñar a otros. Por eso hay mandamientos en la Escritura de que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes. Por eso Dios instituye pastores para instruir a otros, para que pula la doctrina, para que defienda la doctrina. ¿Te das cuenta? Dios así lo instituyó. ¿Y sabes por qué lo instituyó así? Para revelar y desenmascarar quienes verdaderamente se están humillando y quienes no. Porque es muy fácil decir, vivo humillado, leyendo mi palabra y todo lo hago directamente con Dios. Pero es más difícil decir, vivo humillado y aunque este es igual de imperfecto que mí, aunque este también es un sucio pecador, pero Dios lo puso ahí para algo, me humillo ante esa persona también. Y le pido ayuda, que me ayude a entender algo que yo no puedo entender en mis propias fuerzas. Así es como funciona el reino de Dios, iglesia. El que se humilla, ese es exaltado. Lo dice la palabra de Dios. La siguiente marca es el versículo que sigue. Dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Es quebranto y fortalecimiento en su palabra. ¿Te das cuenta? Sigue siendo esa misma idea de estamos postrados, estamos confesados. De tristeza llora mi alma. ¿Por qué llorará de tristeza tu alma si no es porque te das cuenta que necesitas poder de lo alto, porque te das cuenta que otra vez has fallado, porque te das cuenta que no es suficiente, que necesitas a otros, te das cuenta que tú no puedes en tus fuerzas, que necesitas leer más, que necesitas orar más, que necesitas humillarte más, que necesitas contemplar más al Dios de la palabra, que necesitas más rendir cada uno de tus miembros en sometimiento al señorío de ese rey ante el cual estás postrado. Por eso llora tu alma, por ver tu pecado y también por ver el pecado de los demás. Ese pecado que te hace daño y que al mismo tiempo no glorifica a Dios. Esa es una marca, el quebranto por tu propio pecado y quebranto por el pecado de los demás. Por eso dice, de tristeza llora mi alma cuando alguien está llorando y su alma se siente triste, se siente apagada. Es porque hay quebranto de corazón. Por eso pedimos por aquel del cual podemos obtener fortaleza, el que pueda avivar nuestra alma, el que nos puede dar consuelo. Y por eso escuchas la segunda frase, fortaléceme conforme a tu palabra. Dios, te necesito, tú fortaléceme, porque yo en mis fuerzas no puedo, yo en mi religiosidad no puedo. Necesito algo sobrenatural, necesito algo que es externo, que está fuera de mis capacidades. Ese es un alma quebrantada. Un alma que se fortalece en dependencia a Dios y su palabra. Cristo mismo es el ejemplo de esa verdad.
¿Qué es lo que hacía Cristo cuando se sentía ya lo que lo estaban apedreando? Tenía que salir tras bambalinas, tenía que salir por la puerta trasera y muchas de las veces lo que hacía era eso, retirarse para orar, para ser fortalecido con su Padre. En la tentación, 40 días en el desierto, lo mismo, era su palabra, de lo que él obtenía la fortaleza, la convicción de que la palabra de Dios era verdad, de que era poderosa para resistir los ataques de Satanás. ¿Te das cuenta? La fortaleza, nos fortalecemos en la gracia, en la palabra de Dios que nos invita a la gracia de Dios. Ese eres tú. Es ahí donde normalmente te inclinas a ir a encontrar tus fortalezas de primer lugar. La primera reacción, el primer reflejo tuyo es ese. Cómo Dios quiere hablar a la luz de este problema, de esta enfermedad, de esta situación, a la luz de su palabra. ¿Es ahí donde te refugias o vas con otros? Vas con el doctor, vas con el tío, vas con el amigo, con el abogado, con el licenciado, con tus contactos, con tus palancas. ¿Dónde buscas fortaleza? En medio, cuando hay tristeza y aflicción en tu alma, ¿es en Dios? ¿Es en sumisión a su palabra? ¿Meditas en ella? ¿Te fortaleces en ella? Marca ahí, en tu lista, en tu copia que te dio el doctor, para que hagas tu comparación, tu chequeo. La siguiente sería: quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Quita de mí el camino de la mentira. La siguiente marca es esta, iglesia: muerte al pecado y esperanza en su palabra. Muerte al pecado y esperanza en su palabra. Cuando está diciendo quita de mí el camino de la mentira, no nada más está hablando del pecado de la mentira. Está hablando de todo tipo de pecado, porque todo tipo de pecado es una mentira. Todo el pecado, ¿qué es lo que hace? La mentira que te ofrece que ese algo que vas a hacer, que transgrede a la persona y la santidad de Dios, te va a traer la satisfacción que Dios no te puede otorgar. Esa es la mentira que creemos cuando caemos en el pecado. Que el defenderte ante ese ataque de esa persona que te está tratando a tu parecer injustamente, lo tienes que hacer con agresión y con ira. Y entonces creemos en la mentira. Cuando Dios nos pide, ama a tus enemigos. Tranquilo, deja que la venganza es del Señor. Tranquilo, que yo los quebrantaré, yo los corregiré. Conmigo van a tener que lidiar en su debido tiempo. No, creemos la mentira, el engaño de que es en nuestras fuerzas, de que yo puedo, de que esa persona no es más que yo y no me puedo humillar. ¿Quién se cree? Y a veces hasta usamos la palabra para justificar ese tipo de actitudes, ¿cierto? Yo soy un hijo del rey, yo soy hijo de Dios. ¿Quién se cree? Yo soy el ungido, a mí Dios ya me tocó, ya vivió mi corazón. Y lo único que revela esas actitudes es que más bien nuestro corazón no está dependiente a la palabra de Dios. De que necesitamos un avivamiento más alto o un verdadero avivamiento, porque tal vez el patrón es ese y nuestra vida no ha sido avivada, por eso es un patrón. Así que cuando esto es verdad, esta marca de Dios conforme a su palabra, en dependencia a ella, es que ahora yo quiero morir al pecado. El pecado que antes amaba, en el cual me deleitaba, del cual obtenía todo lo que me llenaba, que en realidad no me llenaba, pero eso yo pensaba, vivía engañado en la mentira de pensar que así era. Ahora le digo, Dios, quítalo, eso te ofende. Eso te ofende a ti y me daña a mí. Y no nada más me daña a mí, me daña horizontalmente a todos los que me rodean, ¿no? El pecado de la lujuria, que se manifiesta en el corazón de diferentes formas. El ser divinidoso, el estar buscando cosas en el internet. ¿Cómo eso está demostrando que tal vez tu corazón no ha sido avivado lo suficiente? O del todo. ¿Por qué? Porque no estás en constante arrepentimiento, en tristeza, en quebranto, diciéndole, Señor, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Concédeme tu palabra, que tu palabra sea lo que permee y lo que dicte mi conducta, mis deseos, lo que me llena, porque me lleva a ti. ¿Okay? La palabra siempre te tiene que llevar a Dios. La única forma en la que vas a vencer tu pecado más fuerte, mira, yo te voy a confesar esto, uno de mis pecados más fuertes, aún ya como cristiano, era la lujuria, la pornografía.
Sí, lo tengo que decir. La pornografía. ¿Ok? Y ese pecado sucio, créeme que mi actitud siempre era, Señor, Señor, por favor, remueve ese pecado. Y sabes que muchas veces no sucedía. Y yo volví a caer en ese problema. ¿Y sabes por qué era? ¿Sabes por qué era? Porque yo no estaba en un constante deseo de llenarme de la palabra que me llevaba a Dios. Dios no se estaba convirtiendo en mi más grande deleite. Mi deleite eran otras cosas que sustituían ese pecado. Entonces, hasta que Dios no se convierte en tu más grande deleite, ese pecado que te atormenta, ese pecado que sientes que te tiene atrapado y que a veces hasta te hace dudar de si tu corazón ha sido avivado, hasta que Dios no se convierta en la fuente de tu deleite, en aquel que es tu esperanza, en aquel en el que tú te maravillas, ese pecado no va a desaparecer, va a siempre estar ahí. Siempre vas a tener que estar lidiando con él. Y una vez que se convierta Dios en tu más grande deleite, en la fuente de todos tus anhelos, tus deseos, tus pasiones, lo que te llena, aún no te confíes. Tienes que seguir aferrado a Él, dependiente de Él, porque el pecado está a la puerta, está esperando a que bajes la guardia, a que te confíes. Escucha, yo cuando tenía esa esclavitud de alguna forma, ese pecado, y cuando digo esclavitud, cuidado, lo digo con signos de interrogación, ¿por qué? Con signos de exclamación, perdón, con signos de exclamación, en paréntesis. ¿Por qué lo digo en paréntesis? Porque ya no era esclavo del pecado, yo ya luchaba en contra de ese pecado, y por eso te decía, quita de mí el camino de la mentira, Señor. Y yo ponía muchas vallas porque me ponía a investigar cómo puedo luchar en contra de esto. Y fueron útiles en su momento en los filtros del internet y confesión con otros hermanos y leer muchos recursos que hablan del tema. Pero al final del día, ¿sabes qué fue lo que me ayudó? Darme cuenta que esas cosas eran simplemente eso. Vallas, barrotes que eran buenos y oportunos en un momento en particular para darme la fortaleza de ir yo a Dios y de Él obtener mi fortaleza. Que fuera Él del que yo saco mis fuerzas, de la dependencia a Él, del deleite a Él, a su palabra, que me lleva a un acercamiento más profundo a su persona. Y cuando eso pasa, entonces sí, no importa si es la pornografía, no importa si es el orgullo, no importa si es cualquier pecado o cualquier tentación que aflige tu alma, vas a tener victoria sobre el mismo. Porque el que te da la victoria es Dios mismo, su persona. Él te fortalece, Él te llena de su presencia, es su gracia la que Él vierte en ese corazón para que tengamos victoria sobre nuestras luchas. Así que clamamos esto. ¿Cómo estás tú con referente a la lista que te dio el doctor? Estás en esa actitud de esperanza a su palabra y por eso es que clamas, concédeme bondad en tu palabra, porque entendemos que ahí es donde está la bondad, no en las otras cosas que nos engañan y nos prometen bondad, pero nos entregan quebranto, nos entregan porquería. La siguiente sería, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Este es el opuesto. Vivo a la verdad y contemplación de su palabra, es la siguiente marca. No nos quedamos ahí en la confesión, en tristeza, humillados, sino que le decimos, Señor, he escogido el camino de la verdad. Te he puesto tus ordenanzas delante de mí. No nada más muestro quebranto, sino que doy pasos de acción que demuestran que voy a la otra dirección. Cuando iba en esta dirección que me llevaba al desfiladero, ahora me arrepiento, confieso, Dios me fortalece, se convierte en mi más grande anhelo, deseo. Él es el que me impulsa y del cual dependo y ahora escojo el camino de la obediencia. Siempre la obediencia va a ser la marca del verdadero arrepentimiento. No pienses que estás verdaderamente arrepentido si no estás dando pasos de obediencia a la palabra de Dios, si no has escogido el camino de la verdad. Es un engaño de Satanás y muchos cristianos viven ese engaño. Ya me arrepentí, ya lo confesé hasta delante de los hermanos, de mi grupo pequeño. Ya, me arrepentí. Esa es una mentira del diablo. Ya lo lloré, ya me sentí contrito de corazón. También los impíos lloran por las consecuencias de su pecado. El llorar no necesariamente es una muestra de que hay quebranto, de que hay tristeza por tu pecado en tu alma, de que el hecho de decir ya no lo quiero, de veras que ya no lo quiero, no necesariamente demuestra que en verdad te has arrepentido de tu pecado. La muestra real
de que en verdad hay un avivamiento en tu corazón y que te estás arrepintiendo de tu pecado, es que has escogido el camino de la verdad. Vives en la verdad, o vives para la verdad, o a la verdad. Vivo a la verdad de mi corazón. Mi corazón palpita en dirección a la verdad. Pones las ordenanzas de Dios delante de tus ojos. Cuando ponías tus ojos delante de la pantalla para ver pornografía, cuando ponías tus ojos delante de los hermanos para hablar mal de ellos, cuando ponías tus ojos delante del dinero que tanto amabas, cuando ponías tus ojos delante del orgullo que tanto deseabas, cuando ponías tus ojos delante de la autoridad que tanto anhelabas, ahora los pones delante de las ordenanzas de Dios. De forma que lo que contemplabas ahora, antes que te hacía caer, ahora no lo contemplas más y contemplas su palabra, lo que te sostiene, lo que te hace dependiente a Él. ¿Dónde estás con respecto a esta verdad? ¿Ese eres tú? Y si no, no le pongas palomita al checklist. El siguiente, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. No me avergüences. El siguiente punto sería ese. Si la siguiente marca de una verdadera dependencia de Dios es que me apego y confianza o descanso a su palabra, en su palabra. Ese es el siguiente énfasis. Esa es la siguiente marca, te apegas a los testimonios. No nada más ahora lo sigues, no nada más ahora caminas a la verdad, sino que te ves apegado. Así como cuando tu hijo tiene miedo, ¿cierto? Y vas por la calle y de repente le da miedo algo que tú sabes que le va a dar miedo, un payaso, no sé, ¿no? O en las noches, la oscuridad, ¿no? Y viene y se apega a ti. No nada más reconoce que tú eres su fuente, su protección, de cuál depende para vencer ese miedo, sino que está contigo a un lado, te abraza. No, parece una sanguijuelita tu hijo. ¿Por qué? Porque él reconoce que necesita vivir apegado a ti. Entre más cerca esté de ti, más va a vencer su miedo, su aflicción, su problema. Es esa misma idea, me apego a tus testimonios, los testimonios que salen de la boca de Dios, a ellos me apego, se me nota, la gente los huele. Vivo, lo que dicta mi ritmo de vida es la palabra, no los consejos, ni las tradiciones, ni nada que venga de los hombres, es Dios. Y luego dice, Señor, no me avergüences. Cuando Él está diciendo eso, no necesariamente está diciendo que Dios te quiera avergonzar. Lo que está diciendo es lo contrario. No me dejes pasar por vergüenza. Por la vergüenza que otros puedan querer traer sobre mí, porque me ven muy apegado a ti. Como se burlaría un niño de otro niño por verlo tan apegado de su papá, pensando que es un miedoso, que es un niñito chiqueado. Pues sí, así te van a decir si en verdad vives esta verdad, si en verdad esta es una marca donde vives apegado a la voluntad de Dios y a su palabra. La gente te va a hacer burla, se va a mofar, te va a querer ridiculizar y avergonzar, pero adivina qué, en Dios, la palabra de Dios nos manda este mensaje claro, que Él va a ser nuestro descanso, Él va a ser nuestra fortaleza, Él es el que nos protege, Él es el que pelea nuestras batallas y por eso estamos en confianza y descanso total y dependiente a su palabra. ¿Ese eres tú? ¿Te identificas con esa marca? Ponle palomita. Si no tanto, ¿qué necesitas? ¿A qué te está llamando el texto? ¿A qué tipo de apego te está llamando el texto esta mañana? La última marca, porque ya se nos está acabando el tiempo del sermón y espero me aguantes porque todavía falta la parte más importante de todo esto. Es la que dice del versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. La siguiente marca es perseverancia y dependencia en su palabra, iglesia. ¿Por qué perseverancia? ¿Te das cuenta? La confianza por el camino de tus mandamientos, de tu palabra, de tus preceptos, de tus estatutos, correré. ¿Qué confianza, cierto? No corrí, no estoy corriendo. Obviamente, la idea de correré también habla de una idea de que ya está corriendo la persona. Ya está en ese maratón, ¿cierto? Muchas personas tristemente inician su supuesta fe así, en donde inician la carrera, dan el banderazo de salida, corren y van a la par contigo y hasta a veces hasta te arrebasan. Los ves así súper encendidos, súper avivados sus corazones, pero de repente volteas y los ves parados a un lado del camino. Y se quedan ahí parados por bastante tiempo. Pasan otros
que también iban atrás, que no iniciaron tan fuerte como ellos aparentaban empezar y que hasta parecía que iban a ganar la carrera. Y los ves y volteas otra vez, voltean otros y siguen viéndolos ahí parados, no los ven avanzar. Totalmente distraídos en el rincón a un lado del carril donde no estorban a nadie a veces sí están ahí estorbando y los tienes que esquivar, ¿no? Pero a veces no tanto, no son, tratan de disimular que siguen en la carrera y se ponen a un lado, ¿verdad? Pero los ves ahí, no se mueven. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con esos corazones avivados? Pasó lo que dice la palabra del sembrador, que empezaron muy bien la carrera, que parecía que todos lo recibían con gozo, pero lo que estaban corriendo no era la carrera de la fe, no era la carrera que es avivada por un corazón regenerado, que ha sido avivado por Dios de manera divina. Corrían no un maratón, porque Dios cuando aviva los corazones, te aviva para que corras un maratón. Un maratón todos sabemos que es de rendimiento, de perseverancia, a largo plazo. La meta no está a 100 metros. Muchos corren esas carreras que dicen que son avivados, que han confiado en Jesús como su Salvador. Una carrera de velocidad, en donde piensan que es de 100 metros y llegan a los 100 metros y ya piensan que acabaron la carrera. El engaño de la mentira, de pensar que han sido avivados por el Dios de la Biblia. Esos no son los que han sido avivados, los que creen esa mentira de que pueden estar parados mientras los demás continúan la carrera, como si los demás estuvieran corriendo la carrera en su lugar. Ese eres tú. Ese eres tú que muchos te ven pasar, más bien tú los ves pasar a ellos, porque tú estás estacionado en un rincón de la pista, o estás ahí parado en la pista, pero totalmente sentado con los brazos cruzados, viendo a los demás pasar, y sintiéndote cristiano porque estás parado en la pista, pero la verdad es que no estás corriendo la carrera, porque corriste una carrera de velocidad y no un maratón, donde se necesita depender de estas marcas, donde necesitamos dependencia total en todas las áreas de vida de la palabra de Dios, y donde aún la congregación, tu iglesia local, puede notar. Mira, el engaño del pecado es que pensamos que solamente podemos ser juzgados por Dios, que Él conoce mi relación con Él, y que no importa si soy juzgados por los demás santos. Ese es un engaño. La palabra nos llama a juzgarnos a nosotros mismos y también a probar en los espíritus de los demás. Si no conoces el versículo, ve y búscalo, ponle ahí en Google, probar los espíritus para ver si son del Señor. Eso es ese es un mandamiento que hay que cumplir como iglesia local. ¿Quiénes están caminando? ¿Quiénes están corriendo con nosotros las carreras? ¿En quién podemos confiar? Y mira, y tristemente me pasa y me ha pasado muchas veces que muchos de los que ya se estacionaron ahí en el carril, en su carril o totalmente se salieron de la pista, vienen y me demandan, ¿por qué no confiaste esto en mí? ¿Por qué no te apoyas en nosotros? ¿Por qué no liberas tus cargas y la dejas a mí? Y la respuesta lógica es esta, pues porque te he visto sentado en la carrera. No veo frutos de que estés metido en la carrera. No me pidas cosas que serían un suicidio de liderazgo en la iglesia. Pedirte cosas a alguien que no está demostrando frutos dignos de arrepentimiento, un avivamiento genuino donde Dios es su centro de gravedad, donde a Dios es al que contemplas, donde todo lo haces para gloria de Él, donde no te la pasas quejándote, sino más bien ayudando a que la iglesia avance, a que la iglesia sea fortalecida, a que sea edificada con tus dones. Por eso, y va a ser en esta iglesia o en cualquier otra iglesia a la que vayas, va a ser lo mismo, porque el problema no es el pastor, el problema no es la filosofía de ministerio, el problema es ese corazón que no ha sido avivado, porque no está perseverando y se nota, y no vive en dependencia a la palabra de Dios. Iglesia, ese es el problema con el corazón de las personas, ese es el problema con mi corazón, cuando no ha sido avivado. Si estas marcas no demuestran una dependencia a Dios y a su palabra en tu vida, y eres honesto contigo mismo y reconoces que tu dependencia está en algo más que en Dios y su palabra, y no ves esos frutos de piedad de carácter que hemos visto como consecuencia de que la palabra de Dios es el cordón umbilical que trae avivamiento a tu corazón, es la raíz llena de agua que fluye para alimentar tu alma con la palabra de Dios. Entonces, tu más grande necesidad
Es la de un corazón avivado que muestre que en verdad ha sido avivado. ¿Por qué? Por la dependencia en la palabra de Dios que se ve reflejada en una transformación de carácter en tu persona. Si ese eres tú, te traigo noticias de última hora. Dios en su gracia quiere que seas avivado por Él. Quiere que tu corazón de piedra palpite como uno de carne que ha sido avivado, que se quebranta y se convierte en uno que palpita en devoción e independencia en su persona, para que Él se convierta en tu suministro de vida eterna. Para que esto suceda, escúchame bien, lo primero que necesitas es reconocer tu necesidad en sumisión a ese avivamiento, sumisión a su palabra encarnada que es Cristo, aquel que vino a vivir todas estas marcas de manera perfecta por tu lugar y en mi lugar, aquel que murió por culpa de nuestros pecados, por culpa de todas esas cosas que contemplabas más que a Dios, pero que resucitó al tercer día y que ahora victorioso está elevado en la presencia de su Padre, reinando con soberanía y autoridad sobre todo aquel que se humilla ante su evangelio, ante su mensaje de redención y amor, ante la salvación que Cristo ofrece a todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, a todo aquel que camina con corazones desavivados, con corazones deleitados en otras cosas que no son Dios. Si ese eres tú, si tu lenguaje, si tu papel que se te dio al inicio de este sermón no muestra la mayoría de las palomas de los 8 puntos, y hay más, este mensaje fue de 8 puntos, 8 palomas, porque son los 8 versículos que tocamos, pero hay más. Hay mucho más. La siguiente semana vamos a seguir viendo aspectos de estas marcas del avivamiento cuando en verdad ha caído en los corazones de las personas. Pero si no viste esas marcas, si con toda honestidad dices, no, ese no soy yo. Cristo no ha muerto por mis pecados. ¿Por qué? Porque aunque tal vez lo creo, tal vez lo dices de tu boca, en tu corazón no vemos un avivamiento genuino que se alinea a estas marcas. Entonces, ven a Él. Arrepiéntete en verdad de tus pecados, humíllate, póstrate, confiesa con llanto, confiesa tu necesidad de Él, pide ayuda, pídele que te haga entender todo lo que ya hemos visto, todas esas marcas, óralas de regreso a Dios y pídele que suceda en tu vida, porque tú entiendes ahora que tu corazón necesita ser avivado. Y empieza con arrepentimiento y fe en el mensaje de salvación de Cristo, al que te estoy invitando esta mañana. Póstrate ante Él, humíllate y reconoce que necesitas la salvación que viene de lo alto, que nadie puede manufacturar en sus propias fuerzas si no vino con poder de Dios, la intervención divina que toca y transforma corazones. A ese Jesús necesitas venir esta mañana en sumisión, en confesión, en humillación, en quebranto, odiando tu pecado, viviendo para la verdad, en apego y confianza, en perseverancia, para que Él sea tu perseverancia. Humíllate, arrepiéntete hoy, clama a Él y Él es fiel y no te rechazará. Pero clama en verdad con todas esas marcas, buscándolas, anhelándolas en tu corazón, quebrantado, genuino de corazón. Pero también la otra es esta: si pasaste el examen de doctor y reconoces que por la gracia de Dios, estas marcas de las que hablamos hoy son las marcas de tu corazón que ha sido avivado, un corazón que es evidentemente dependiente de la palabra de Dios, entonces gózate, gózate y no te enorgullezcas, gózate sin orgullo. No te enorgullezcas, sino por el contrario, vive más humillado, vive más quebrantado, vive más muriendo al pecado y viviendo a la verdad. Vive más en dependencia, mostrando estas marcas. Si ese eres tú, te tengo un reto, es más. Piensa en alguien que sabes que escuchó este sermón o que lo va a escuchar y mándale un mensaje por texto o un correo electrónico, como puedas, llámale por teléfono. Alguien que sabes que te va a amar no porque te va a decir lo que quieres escuchar, sino que te va a decir lo que tienes que escuchar. Y hazle esta pregunta. Es un reto, escúchame bien, es un reto. Pocas veces hago retos en el sermón. Este es un reto, esta es la aplicación más directa. Vamos a ver si es cierto. Si el corazón está avivado, te vas a atrever a hacer esto. Hazle esta pregunta a esa persona que sabes que te va a hablar verdad. ¿Ves estas marcas de un avivamiento de Dios en mi corazón? Y si la respuesta no es favorable, manda esa pregunta a otra persona, porque tal vez te equivocaste. Vamos a darle el beneficio de la duda. Te equivocaste, pensaste que te estaba hablando verdad, pero no te convence que te habló verdad. Y envíaselo a otra persona, pero escúchame bien. Ora a Dios antes. Y si esa persona te vuelve a mandar la misma respuesta no favorable, entonces todavía te voy a dar una tercera oportunidad.
mándale un mensaje a tu pastor. Mándale un mensaje a tu pastor y hazle la misma pregunta. Y si el pastor afirma a las últimas 2 personas no favorables, entonces él te guiará a un discipulado con la palabra de Dios, con la esperanza de que Dios avive en verdad tu corazón y seas salvo, porque la razón por la que obtuviste respuestas no favorables es precisamente porque tu problema y necesidad más grande es salvación divina, regeneración de corazón, un avivamiento que viene de lo alto. Pero también puede pasar esto, puede pasar que la persona a la que hagas esta pregunta vea muchas de las marcas de las que hablamos hoy en tu vida, pero no ve con claridad alguna de ellas en tu corazón. Y si eso es verdad, te lo va a decir. Te lo va a decir para que en dependencia a Dios trabajes en esa área de avivamiento en particular en tu vida espiritual. Y puedes hacer el mismo ejercicio del que ya hablé, envíaselo a alguien más. Y si coinciden, entonces busca formas de luchar, recursos, ayuda. Allí pídele a otros que te ayuden a entender como lo vimos hoy. Aquel que en verdad quiere complacer a Dios y no a los hombres te va a decir cuáles son las marcas en donde necesitas trabajar. Y si aún te queda duda, también ven al pastor. Y si coincidimos con otros, lo más seguro es que Dios te está llamando por medio de la predicación de su palabra esta mañana. Está exhortándote como uno de sus hijos a fortalecer alguna marca que vimos hoy en el sermón para que vivas en total dependencia de su palabra. Para que tu avivamiento de corazón se vea tan natural como ese bebé tomando del pecho de su madre la leche. Como ese árbol con raíces llenas de agua viva que alimentan todo el tronco junto con sus ramas. Para que viva y florezca y dé mucho fruto para gloria de Dios que avivó ese corazón. Vamos a orar, iglesia, para que hagamos eso y para que Dios nos quebrante, nos humille, nos consuele, nos traiga arrepentimiento y busquemos dependencia total a su palabra con la ayuda de su iglesia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, convence de pecado, justicia y juicio. Gracias porque tu palabra es perfecta para instruir, para enseñar, para exhortar, para instruir en amor y en justicia. Para que el Hijo de Dios, para que aquel que ha sido avivado sea perfecto en toda buena obra, perfecto según tu voluntad, perfecto según tu estándar. Señor, ayúdanos a alcanzar al perfecto que es Cristo, a depender de Él, y que esa dependencia nos ayude a buscar formas de transformación, formas que dependen de ti, de tus recursos, de tu palabra, de tu iglesia, de la oración, donde estamos en constante dependencia de ti, donde no estamos hechos a un lado en la pista, viendo pasar a otros, sino donde nosotros mismos estamos corriendo el maratón de la carrera, donde tal vez no vamos en primer lugar, pero estamos ahí. No importa si vas en primero o en último lugar, la pregunta es, ¿estás en ese maratón? Padre, si hay uno aquí en la pantalla que me escucha, que va a escuchar este sermón, que no está corriendo la carrera que tú diseñaste para tus santos, donde los avivados corren un maratón, en donde se requiere de perseverancia y donde la única forma de obtenerla es en dependencia total a ti y a tu palabra, entonces yo te ruego que le traigas un avivamiento de corazón, un arrepentimiento genuino, que se humille, que reconozca la necesidad de que su corazón sea avivado para iniciar una carrera donde hay vida, porque Cristo es vida, porque Cristo es el camino, Él es la carrera, Él es la verdad, Él es la vida. Señor, ayúdanos hoy. Yo te ruego por aquel que me escucha, que aún no te conoce, que aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Padre, trae arrepentimiento, aviva los corazones, usa esta pandemia, usa otras cosas que nos aflijan, Señor, porque a veces eso es lo que necesitamos para voltearte a ver a ti, quitarnos nuestros ídolos, Señor, totalmente desmantelar nuestra cosmovisión de la vida para considerar la verdad, la verdadera cosmovisión que tú propones para todo aquel que se arrepiente y en fe viene a los pies de Jesús. Señor, gracias por la Biblia, gracias por la dependencia a ti, gracias porque sin ti la salvación también la perderíamos, Señor. Tú eres el que nos sostienes en la salvación que nos has dado, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender la necesidad de esa dependencia a tu palabra, Señor, porque hemos sido avivados. Aviva a los corazones, Señor, te lo ruego. Aquellos que se han engañado de que están viviendo en avivamiento y los frutos demuestran que no es así. Y también aquellos que están considerando por primera vez tus caminos, Señor, avívalos. Te lo pido y te doy gracias.
En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.